Módulo 1, lección 10. Lo más importante sobre la formulación en Excel. Iniciaremos por mencionar que una fórmula en Excel se inicia con el signo igual o el signo más. De esta manera, es lo mismo ingresar la fórmula igual 8 por 5 o más 8 por 5. Una fórmula también se puede iniciar con el signo menos, excepto que se debe tener en cuenta que esto asigna dicho signo al primer término de la fórmula. Es así que la misma fórmula del ejemplo arroja como resultado el valor de menos 40, ya que por la ley de signos, menos 8 por 5 es menos 40. Observe que las fórmulas que hemos registrado no tienen espacios entre los valores y sus operadores matemáticos. Y solo cuando se confirma la fórmula mediante la pulsación de la tecla Enter o mediante la acción de clic sobre el botón Introducir de la barra de fórmulas, se mostrará su resultado en la correspondiente celda. Tenga en cuenta que en la celda se visualiza siempre el resultado y en la barra de fórmulas la fórmula, excepto que desde la cinta fórmulas se active el botón mostrar fórmulas, el cual es un botón de tipo interruptor, es decir, que hasta tanto no se desactive dicho botón, las fórmulas se mostrarán sobre las mismas celdas. Esto es muy útil, en especial en el momento de requerir revisar un modelo formulado en Excel. Por otra parte, es de aclarar que esta no es la manera óptima de formular en Excel. Para este ejemplo, podríamos registrar el valor de 8 en una celda, como la celda A1, y el valor de 5 en la celda A2, por ejemplo. De esta manera, la fórmula propuesta se registra como igual A1 por A2. Siendo así, note que en cualquier momento puede modificar uno de los valores de estas celdas, para que al confirmar el nuevo valor, de inmediato se modifique el resultado, como se aprecia en el video, en donde el valor de 8 lo modificamos por 7 e inmediatamente se confirma dicho valor, se modifica por 35 el resultado de la celda formulada. Si en otro ejemplo participa otro término o valor, se hace necesario también que agregue otro operador matemático. Por ejemplo, si al resultado de multiplicar el valor de 8 registrado en la celda A1 por el valor de 5 registrado en la celda A2, se le va a sumar un nuevo valor de 2 registrado en la celda A3, no bastará con registrar la fórmula A1 por A2 más A3, ya que no es lo mismo que primero multiplique 8 por 5 y después sume el valor de 2, lo cual daría 42, a que primero sume el 5 y el 2 y su resultado lo multiplique por 8, lo cual daría 56, como se aprecia en las ilustraciones del video. Lo anterior se soluciona mediante el uso de los paréntesis, los cuales nos permiten decirle a Excel qué operaciones queremos que se desarrollen primero y de manera independiente. Es declarar que si usted registra la fórmula del ejemplo sin el uso de los paréntesis, su resultado será 42. Como puede ver, Excel desarrolló primero la multiplicación y luego la suma. Inicialmente, usted podría pensar que Excel resolvió esta fórmula siguiendo el orden en el cual se construyó o se digitó. Es decir, primero resolvió la multiplicación porque la encontró de primera y luego la suma porque la encontró de segunda. Esto no es cierto y se puede demostrar al registrar una nueva fórmula en la cual primero se registre el valor de 2 seguido del operador suma y posteriormente se haga referencia al valor de 8 que multiplica al valor de 5. Note que de todas maneras Excel arroja el valor de 42 como se aprecia en el video. Si se hubiera resuelto la operación de izquierda a derecha, primero se hubiera resuelto la suma de 2 más 8, lo cual da como resultado 10. Y este valor de 10 lo hubiera multiplicado por 5, lo cual daría 50. Lo anterior tiene una explicación sencilla, y es que Excel tiene un orden predeterminado para resolver las fórmulas que cumplan con estas dos condiciones, que contengan más de una operación matemática seguidas y que no tengan paréntesis entre dichas operaciones. Este orden que usa Excel para resolver las fórmulas es: primero desarrolla las operaciones de multiplicación y en su defecto también desarrollará primero las operaciones de división y después desarrolla las operaciones de suma y en su defecto también desarrollará las operaciones de resta.
Es por esto que, sin importar el orden de las operaciones, los resultados fueron de 42 en ambos casos de las fórmulas propuestas. Aunque es importante que tenga claro el orden que usa Excel para el desarrollo de sus fórmulas, la sugerencia es que definitivamente use los paréntesis. Además, porque esto le facilita el entendimiento de las demás fórmulas. Si la fórmula del ejemplo encierra dentro de un paréntesis la suma del 5 y del 2, se resolverá primero esta operación y después la multiplicación de 8 por 7, obteniéndose como resultado el valor de 56. De la misma manera, si encierra dentro de un paréntesis la multiplicación del 8 por el 5, se resolverá primero esta operación y después la suma de 40 más 2, obteniéndose como resultado el valor de 42. En otro ejemplo más complejo, imagine que requiere elevar al cuadrado el resultado de esta última operación. Para esto, lo ideal es que encierre toda la fórmula dentro de un paréntesis, después digite el operador exponencial y finalmente digite el número 2. Tenga en cuenta que en la lección anterior se explicó la manera de obtener este operador desde su teclado. Si su teclado se encuentra desconfigurado, deberá digitar el número 94 en el área del teclado numérico mientras mantiene presionada la tecla Alt, como se explicó también en la lección anterior. Observe que al final se tiene un paréntesis dentro de otro. A esto se le llama anidación de paréntesis y el orden en el que Excel lo resuelve es de adentro hacia afuera. Es por esto que primero resuelve la multiplicación del paréntesis interior, posteriormente resuelve la suma del segundo paréntesis y por último el exponente que se registró por fuera de todos los paréntesis. Para comprobar que este resultado corresponde a 42 elevado al cuadrado, puede digitar en otra celda la correspondiente fórmula igual 42 elevado a la 2, o mejor aún, puede entender el orden exacto en el que Excel resuelve una fórmula, ubicándose en la celda formulada y activando la ventana Evaluar fórmula de la cinta Fórmulas como se muestra en el video. De esta manera, notará que las primeras dos acciones de clic sobre el botón Evaluar reemplazaron los valores de las celdas A1 y A2, quedando subrayada la primera fórmula a resolver, que como se explicó es la multiplicación del paréntesis interno. La siguiente acción de clic en el mismo botón Evaluar resolverá dicha fórmula mostrando en esta área el valor de 40. Si se continúa haciendo clic en el botón Evaluar, se aprecia que lo que sigue es eliminar el paréntesis interior y resolver la suma del segundo paréntesis, es decir, la suma de 40 más 2. Por último, se elimina el paréntesis externo, comprobándose que el resultado de esta fórmula efectivamente corresponde a la operación exponencial 42 elevado a la 2. Por otra parte, siguiendo con el objetivo de esta lección de explicar lo más importante de la formulación en Excel, debes saber lo que sucede al copiar una celda con una fórmula en la cual se hace referencia a otra celda. En el ejemplo del video se tiene en la columna C las cantidades de productos y en la columna D los valores unitarios de un modelo de factura. Note que solo debe registrar la primera fórmula en la celda E4, la cual hace referencia a las celdas C4 por D4. Posteriormente, solo bastará con copiar dicha fórmula y pegarla en la segunda celda, para que en el segundo ítem de la factura la referencia C4 se reemplace por C5 y la referencia D4 se reemplace por D5. Por consiguiente, al copiar la fórmula en las siguientes filas y activar el botón Mostrar fórmulas de la cinta Fórmulas, se aprecia con facilidad que la referencia C5 se reemplazó por C6 y la referencia D5 se reemplazó por D6. En la siguiente fila, C6 se reemplazó por C7 y D6 se reemplazó por D7. Y así sucesivamente en las siguientes filas, como se aprecia en el video. En otro caso, se podría tener la misma factura, pero en sentido horizontal, en donde solo se requiere registrar la primera fórmula en la celda B7, en la cual se multiplique la cantidad de la celda B5 por el valor unitario de la celda B6. Debido a que la fórmula se copia en sentido horizontal, en este caso izquierda a derecha, el valor que se incrementa es el de la referencia literal de la correspondiente columna. Volviendo a la factura inicial, si utilizamos el mismo concepto para formular los valores en dólares de la columna G, se podría pensar en registrar la fórmula E4 dividido en F1, es decir, el valor en pesos dividido
por la tasa de cambio. Si analiza con detenimiento la referencia E4, sí se requiere modificar por E5, E6 y demás, ya que en cada fila se requiere convertir a dólares cada uno de estos valores. Mientras que la tasa de cambio, es decir, la referencia F1 de la fórmula, no se requiere modificar. Es por eso que al copiar la fórmula propuesta, la referencia del segundo ítem se modifica por la celda F2, la cual es una celda vacía, y Excel la interpreta como una celda con valor de 0. Debido a que en la fórmula copiada se está dividiendo por la celda F2, cuyo valor es 0, Excel muestra un error de división por 0. Por supuesto, si se copia la fórmula a las demás celdas, en ellas se mantiene el mismo error, ya que las celdas F3, F4 y F5 no contienen valores, es decir, se asume que su valor es 0. Para que esto no suceda, se debe fijar la referencia F1 de la fórmula original, lo cual se consigue anteponiendo el signo pesos a la letra F y al número 1. Eso también se consigue pulsando la tecla de funciones F4 en el momento de elaborar la fórmula. ¿Cómo se muestra? A este tipo de referencia a una celda en una fórmula se le llama referencia absoluta, mientras que la referencia del numerador de esta fórmula, lo mismo que las referencias de las demás celdas formuladas, se les llama referencias relativas. Sin embargo, debes saber que si antepone el signo pesos solo al número 1 de la fórmula original, obtiene el mismo resultado, ya que lo que significa dicho signo a la izquierda de la referencia numérica de una celda es que no se modificará, en este caso el número 1, al copiar la fórmula en sentido vertical, ya sea descendente o ascendente, como se aprecia en el video. De la misma manera, si en la fórmula de la celda B9 de la factura horizontal del ejemplo se antepone el signo pesos solo a la letra F, se obtiene el resultado esperado, como se aprecia al copiar la fórmula hacia la derecha. Eso significa que el signo pesos a la izquierda de la referencia literal de una celda fija la columna en la fórmula, con lo que no se modificará, en este caso la letra F, al copiar la fórmula en sentido horizontal. Es importante que sepa que tanto a la fórmula en las que se fija solamente la referencia numérica como en la que se fija solamente la referencia literal, se le llama referencias mixtas. Se puede decir que ambas fórmulas tienen una referencia relativa en el numerador y una referencia mixta en el denominador. Ya para terminar, debes saber que para obtener la suma de valores contenida en un rango de celdas, como el caso del rango E4 a E8, no es necesario sumar cada una de sus referencias. La manera más práctica es insertar la función suma desde este menú de la cinta inicio y verificar que el rango propuesto corresponda al rango de celdas que se desea sumar para finalmente confirmar la inserción de la función en la celda. Note que, al igual que las fórmulas expuestas, las funciones también inician con el signo igual. A su vez, pudo ver en este menú la cantidad de funciones con las que desde aquí dispone. Sin embargo, debe saber que Excel cuenta con cientos de funciones, las cuales puede encontrar mediante el botón Insertar función de la barra de fórmulas. Solo debe buscar la función seleccionando previamente la categoría, como en el caso del video, en el que seleccionaremos la categoría financiera, para buscar, como por ejemplo, la función pago. En este caso, esta función calcula el valor de la cuota en un préstamo. Para esto, solo le debemos suministrar la tasa de interés del préstamo, por ejemplo, el 1%, el número de cuotas en las que se va a financiar el préstamo, por ejemplo, 24 cuotas, y el valor del préstamo, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Finalmente, Excel hace el cálculo internamente y devuelve el resultado en la celda en la que se registró la fórmula. Aunque este último tema corresponde a un nivel más avanzado de formulación en Excel, nos interesa que vayas sabiendo el alcance de la formulación y el porqué de la importancia del buen uso de esta herramienta.